esta segunda mesa de análisis, de debate aquí en Telenoche Especial Todas las Voces. En Uruguay en los últimos 3 años se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Hay 400.000 personas que son trabajadores informales, trabajan en la informalidad, y 100.000 que trabajan bajo la modalidad de unipersonales. Con este escenario llegó el COVID-19 y 200.000 personas fueron al seguro de desempleo. El mundo del trabajo claramente está en problemas, así que este va a ser nuestro segundo tema en el día de hoy. Para eso recibimos al presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara. ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, Murara, comencemos con usted. Con este escenario, la disyuntiva hoy es salario versus empleo. Sí. ¿Dónde tiene que estar el foco? El foco tiene que estar en el empleo, pero para la industria, para el sector de la industria manufacturera, antes de la pandemia ya veníamos con un gran problema de producción y de caída de empleo desde el 2014 en adelante, que lo veníamos diciendo, denunciando, y la industria es de los sectores que más puestos ha perdido, alrededor de 25.000 más o menos en los últimos 4 años. La llegada de la pandemia agravó ese problema realmente. Y el último dato que tenemos disponible es a marzo con una caída del 7,5%. Pero el foco tiene que estar en empleo, y el foco nosotros ya lo pusimos en la séptima ronda cuando inició. Ya pusimos ese foco en el empleo porque ya veníamos con un gran problema de competitividad y no podíamos seguir con crecimiento de salario real en ese momento. Así se arregló, así se habló, se arregló bastante bien esa ronda. La inflación no fue la que esperábamos, un par de años más. ¿Sí? Porque la realidad es que ese es otro de los problemas que nos ha ido quitando competitividad. Siempre nos prometieron una inflación entre el 3 y el 7%, no se cumplió, tampoco se cumplió en y ahora va a haber correctivos importantes, ¿no? Pereira, ¿es empleo o salario? Bueno, siempre es en el lugar de la cancha que te toca jugar, ¿no? Porque si estás desempleado, tu principal problema obviamente es el empleo. Y si tenés empleo, no querés perder calidad de vida. Si pensamos que en el Uruguay en el 2004 había 66% de los trabajadores que ganaban menos de 20.000 pesos líquidos actuales, y hoy hay 22, es que los consejos de salario lograron distribuir de mejor manera el ingreso. Y eso es mejor calidad de vida, es consumo de los uruguayos en el almacén, en la carnicería, en el puesto de verdura, es más trabajo en la pequeña y mediana empresa. Es decir, los ingresos de los trabajadores no se pueden medir como una variable de ajuste de un sector de la actividad, porque eso va en detrimento del otro. Yo, en cierta medida, creo que hay que discutir con un ojo claramente colocado en el empleo, claramente. Pero eso supone medir el empleo y que los trabajadores vuelvan al empleo. Y al mismo tiempo un ojo en el salario para proteger a aquellos trabajadores que recién han salido de los 20.000 pesos líquidos. Y también para que la negociación intente mantener el poder de ingreso en la perspectiva del mediano plazo. Entonces, un ojo en el salario, un ojo en el empleo, pero sin perder de vista que el ingreso de los trabajadores es una buena parte de la generación del empleo interno, sin el cual otros sectores no viven. Y digamos, cuando los trabajadores de la construcción fueron a la licencia y a la licencia acordada, sí, de alguna manera cayó la actividad, porque esos trabajadores claramente en movimiento generan condiciones para otros sectores de la actividad mucho mejor. De forma tal, primero el empleo, segundo el empleo, tercero el empleo, pero no es que el ingreso sea poco importante cuando hay 400.000 uruguayos que ganan menos de 20.000 pesos líquidos y en un país donde un alquiler vale 15. No, claro, el punto es si ahora se puede poner un foco en el salario. Bueno, porque da la sensación que estamos en un momento en el que habría que priorizar. Pero ¿no? ¿cuál sería el pronóstico? Porque si usted me dice, ¿se van a preservar todos los trabajadores que están hoy en el seguro de paro? Sí. Creo que cualquier rama de actividad estaría dispuesta a ir a discutir. Pero cuando lo que se pronostica por los técnicos independientes es que el desempleo va a llegar a 16%, y todas esas cifras que usted dio van a ser cifras muy enanas en relación a la informalidad, al trabajo precario, al informalismo y al desempleo estructural, entonces al desempleo general. Entonces vamos a estar trabajando con cifras que por un tiempo van a ser duras. El problema es cómo salimos de esa situación. Y en ese caso yo creo que llegó el tiempo del Estado.
y el Estado debe actuar para proteger a la pequeña y la mediana empresa, generarle mejor condición de competitividad, pero también al mismo tiempo para garantizar los puestos de trabajo que están dentro de las empresas. Vamos a hablar ahora de eso del Estado, pero tenemos ahí en la puerta, como quien dice, a la próxima ronda, porque hay muchos convenios que están venciendo ahora. ¿Es posible extender los convenios que están vigentes para las cámaras empresariales? Bueno, es un tema que se está analizando a nivel de cámaras. Hoy tuvimos una reunión también en el Ministerio de Trabajo. Creo que también tienen reuniones del Ministerio con el PIT. ¿Y el Ministerio con las cámaras? Hoy tuvimos una más. Y bueno, se van cambiando ideas. Todavía no hay un camino que digamos podemos seguir este o aquel. Pero yo creo que no va a haber más remedio que buscar una solución para no ir al Consejo de Salarios en el tema ese de la pandemia. Pero con lo que decía Fernando ahí, yo quiero decir que la industria en estos 15 años hizo un crecimiento muy importante del salario. O sea, el problema que vemos que hace 4 años que viene cayendo el empleo. Y no es solo por el salario, es por la pérdida de competitividad que hemos tenido. Pero a pesar de eso, el salario ha seguido creciendo hasta este año en el sector industrial, estoy hablando. O sea, la industria ha cuidado el salario en general, ha subido 400% el índice medio salario contra 200% de la inflación, pero ahora tenemos un problema de empleo importante y un mayor problema de competitividad. Que tenemos que poner el empleo primero que el salario. Bueno, pero en ese punto entonces están de acuerdo. Para usted no es posible entonces poner un ojo, como dice Pereira, en el salario también. Ahí está el matiz. Hay que ponerlo en el salario también, pero no podemos seguir tal vez manteniendo salarios como se hizo 15 años y que hubo una recuperación importante. A lo mejor hay un pedido, un puente, como dice el ministro, ¿sí? Que hay que ver de mantener más las fuentes laborales y el empleo que el salario. ¿Para el PIT-CNT es posible? A esto es lo que me refiero. En el 2006 habían 62% de personas con salarios menores a 20.000 pesos, en el 2019 25%. Esto es una sociedad más equilibrada en términos de ingresos. Es un poco mejor de distribuir los ingresos. ¿Es posible analizar un puente? Y sí, el convenio actual, el último año, da caída salarial. Y se va a empatar con el correctivo. Esta es la gráfica de qué pasó con el salario en el último año. No es que se negoció alocadamente para ver si en un país que estaba estancado económicamente se crecían varios puntos. Se creció cuando hubo crecimiento nacional y creció el salario de los trabajadores y pudimos hacer convenios que atendieran a los salarios más bajos, pero creció la rentabilidad empresarial. Porque en algún lado tiene que haber quedado el dinero que fue capaz de construir el Uruguay en materia de crecimiento del Producto Bruto Interno. De forma tal que en un momento donde todos crecimos, los trabajadores logramos mejorar nuestras condiciones. Esas condiciones hay que empeorarlas, porque una cosa que se demostró en 15 años fue, salvo los últimos 2 años o 3, es que se podía aumentar los salarios sin caída del empleo. Por el contrario, con crecimiento exponencial del empleo. Si usted mira empleo 2004, empleo 2005, comparado con empleo 2015, el crecimiento fue de 500.000 formalizaciones del empleo. No, para un país como el nuestro es una cantidad enorme. Bueno, también tenía la economía creciendo, ¿no? Por eso le digo, en un momento donde la economía crecía, se demostró que se podía aumentar los salarios y aumentar el empleo. No está demostrado en ninguna parte del mundo que bajando los salarios se crean empleo. Y si alguien lo tiene demostrado, que me lo diga. Porque Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, ¿compiten con salarios bajos o con salarios altos? En este momento, para ustedes, ¿sería un buen negocio extender el convenio que está vigente hasta ahora? Creo que es la alternativa, que los empresarios lo van a analizar, lo van a ver, lo van a estudiar. Tampoco es negociar apuradamente para sacar una cosa mal. Tenemos que construir una fórmula que permita construir empleo y mantener poder de compra de los hogares, sin los cuales miles de comercios uruguayos, pequeños y medianos, estarían en problemas. Yo, en cierta manera, tengo una discrepancia con Gandini y Carolina. A ver. Para mí, el Día del Centro está bien. Y si no, pregúntele a los comerciantes del centro. El problema son las limitaciones que hay que colocar. Si usted dice, vaya al Día del Centro, pero vaya con tapaboca, tengo una zona más amplia, las personas que no están con tapaboca se le dará uno. Entren en los comercios en forma ordenada. Por lo que me dicen los comerciantes y los trabajadores de los comercios, entraron en forma ordenada.
Ahora, si no se mueve la gente, dígame usted cómo se va a mover el comercio. ¿Qué van a tener las tiendas abiertas para mirarse entre los comerciantes? El punto es la forma, ¿no? No, quizás en cómo se hizo, pero por eso, entonces estemos de acuerdo, en acuerdo en esto. Hay que consultar al cuerpo científico para que diga cuál es la forma. Claro. Pero no se va a construir empleo, cada cual mirándonos a nosotros con desconfianza. En todo caso, insisto, hay que consultar a las partes involucradas, trabajadores del comercio, comerciantes y también a la Intendencia y al Gobierno Nacional para que de acuerdo digan, esta es la modalidad. Está claro que miles de personas caminando al mismo tiempo no es la mejor receta. Yo no voy a una manifestación de ese tipo, no voy. Pero creo que hay derecho de la gente y como han dicho los expertos, son muy pocos los casos de personas que se contagiaron en la calle. La mayoría fue en un espacio cerrado. Y esto hay que tenerlo claramente en cuenta, ¿no? Murara Pereira recién decía, es tiempo del Estado. ¿Usted comparte esto? Pero antes del tiempo del Estado, el Producto Bruto Industrial no creció estos años. Y el salario sí siguió creciendo. Digo, el PBI nacional creció. Sí. No vamos a discutir eso con los datos de economía de INE. Pero la industria no creció. Y sin embargo, sí creció el salario. No. Y la gráfica es muy clara, el crecimiento del salario contra la baja de la producción. Y hoy eso, sumado a la pandemia, es muy difícil sostener para las empresas. Ahora, referente a lo del Estado, el Estado yo creo que está presente, digo, y ha gastado en el tema de la emergencia sanitaria razonablemente. El problema es cuando uno dice el Estado tiene que estar, y comparto que tiene que estar, el problema es que no sabemos cuánto va a durar esto, para que decir yo voy a estar asistiendo. ¿Va a durar 2 meses más? Se puede hacer una cuenta real de lo que se va a gastar. ¿Va a durar 6, 8 meses? ¿Lo puede aguantar el Estado? Porque los recursos, igual que en las empresas, son finitos. Sí, entonces, el nivel de endeudamiento del país también es alto, ¿no? El nivel es alto. Los recursos son finitos y el Estado tiene que manejarse con los recursos que tiene. O sea que, ¿cuál sería su posición ante esto de más Estado? Mi posición es que el Estado viene apoyando en varias medidas, lo hemos visto, a medida que van apareciendo los problemas, pero van tomando medidas de 2 meses, de 3 meses, porque también está unido a los recursos que tiene. Ahora, hay muchas empresas que si no que están al borde de caerse, ¿no? Con esta situación. Entonces, ¿cómo se salvan esas empresas? Y esas empresas se salvan reactivando la economía lo antes posible y reactivando el empleo lo antes posible, primero. Y depende en qué rubro estén, porque hay que ser claro que los que están en la industria turística, digo, no van a tener a corto plazo un retorno a la actividad, porque digo, necesitan que circule el turismo de Argentina, de Brasil, el interno. O sea, hay sectores que van a demorar mucho más que otros. Y después, lo otro que necesitamos también es recuperar competitividad para las empresas que están con problemas, puedan vender en el mercado interno y salir a vender al mundo en mejores condiciones. Y eso lo hemos ido perdiendo también. Y con eso hemos perdido trabajo y empleo pre-pandemia, ¿no? Yo le digo, si no hay asistencia del Estado, políticas compensatorias, ¿cómo van a subsistir las empresas que son, por ejemplo, cantinas de los liceos, que son camionetas escolares, que son músicos, que son teatros? El Teatro del Galpón pidió la apertura precisamente para todo el teatro independiente y hay que tenerlo en cuenta para ver si se puede de esa manera o hay que subsidiar para que la cultura nacional se mantenga. Pequeños monotributistas. Entonces, por eso nuestra modalidad, nuestra primera intención fue generar un conjunto de medidas que apuntaban a cuidar el empleo desde muchos lugares, desde la mirada del pequeño y mediano empresario que tiene que pagar las cuentas, le viene el alquiler, le viene la luz, le viene el agua y no tiene con qué. No olvidemos que esos empresarios se parecen más asalariados que a empresarios por sus ingresos económicos. Y otros no. Pero lo que le quiero decir es, hay unos 300.000 uruguayos que tienen dificultades para poder pagar sus cuentas. El Estado tiene que estar presente, para nosotros sí. Hemos propuesto un ingreso básico de emergencia, que sea un salario mínimo, que le permita como mínimo resistir este tiempo, que como bien dice Gabriel, no se sabe cuándo va a terminar. Pero también hay una cantidad de compañeros nuestros, 150.000, 200.000 en total desempleados, pero aproximadamente 150.000 nuevos, que pasaron a ganar la mitad.
Con lo cual retraen sus compras, retraen sus gastos, retraen sus inversiones. Si el Estado actúa de alguna manera dinamizando algunos sectores de los que estoy hablando, como mínimo para tenerlos atados al mundo de la productividad, sino como decís vos, van a cerrar. Y si cierran, no es que solo se funde una empresa, que ya eso es muy doloroso. No hay trabajadores sin empresas. Y eso después para reabrir, para reconstruir los vínculos es toda una traba. Nosotros lo vimos en el año 2002, después que cae el empleo y la pobreza llega a guarismos como los que vimos en Uruguay, con casi 50% de los niños pobres, de esa situación solo se sale con deuda social. Es obvio que yo estoy planteando una deuda mayor, pero la deuda social es mucho más dolorosa. 18 años después de la crisis de 2002, todavía estamos viendo los daños que dejó en el entramado social. Y en cierta medida esto lo recoge el Papa Francisco en el último documento que le envía a las organizaciones sociales para decir, ojo, hay que atender esta circunstancia con una renta básica. Cuidado, en Uruguay hoy hay 50.000 niños según Techo que comen ollas populares y 20.000 adultos. Y estos números son en sí mismos dolorosos para cualquiera de nosotros. Yo lo conozco a Gabriel, porque a nadie le gusta hacer una cola para comer. ¿Me explico? Entonces, si tenemos estas dificultades, el Estado tiene que actuar. Sí, sí. Parte de las políticas que ha tomado, nosotros las compartimos, seguros de paros flexibles, algunas compensaciones a la tarjeta Uruguay Social, alguna de la asignación familiar. Lo que entendemos que debería ser más aguda, porque hay sectores de la actividad, algunos de los que ya nombré y otros que no me da el tiempo para nombrar, que están pasándolo mal, los empresarios pequeños y medianos y los trabajadores. Sobre esto, Murara, ustedes... No, yo comparto, digo, inclusive en reuniones que hemos tenido en el Ministerio en conjunto, en el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Industria hizo especial hincapié en las pequeñas y medianas industrias que se ayudaran en más de una oportunidad. Pero ahí vuelvo al tema de, al no tener una medición en el tiempo de cuánto va a durar, el Estado tiene que ir tomando las medidas a medir, cada 2 meses, escalonadamente, de a poco, porque no se puede comprometer, capaz que 6 meses, 8 meses a mantener eso. ¿Ustedes no pusieron sobre la mesa alguna medida particular para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que el gobierno no haya tomado hasta ahora? ¿Están conformes con lo que se ha hecho? No, pusimos varias en el documento que hizo la Cámara, que está colgado en la página de la Cámara, en el COVID-19. Hay varias propuestas, que era el seguro de paro parcial, entre ellas y otras más, que el gobierno las ha ido adoptando. Yo creo que cualquier gobernante que puede mantener una renta básica sabiendo que la puede mantener, lo va a hacer. Digo, no se me ocurre que no lo haga, pero hay que ir paso a paso, porque, repito, son finitos los recursos que tienen las empresas, el Estado, todo el mundo. Tenemos que salir, la transición esta tiene que ser lo más rápido posible para salir cuanto antes del problema. Pero más finito es el que gana 20.000, ¿no? Pesos. No, más finito es el que está en cero. 15.000 o cero. Esos son los finitos. Entonces, cuando hay finito, ¿cómo le pedís a alguien que gane 20.000 pesos que se apriete un agujero del cinturón? ¿Vos te animás en cámara a pedírselo? Yo no. Entonces, digamos, hay un sector de la actividad que hay que protegerlo, que son aquellos que tienen salarios de los que se llaman sumergidos, ¿no? Ahora, a mí ahí me surge una pregunta, y es, el PIT-CNT definió un paro para el jueves, un paro de actividades. La consigna, por lo que se dijo, es en defensa de la salud del pueblo, por trabajo, en defensa de los ingresos, por el ingreso básico de emergencia planteado por la Intersocial, que planteaba recién, y en rechazo al proyecto de ley de urgente consideración. ¿Es momento de paralizar o es momento de apostar a la productividad, a tirar el carro para adelante? La productividad está en problemas hace 70 días. Si usted me dice eso, yo le digo, el paro más grande que hubo de actividades en el Uruguay en los últimos 50 años fueron los 40 primeros días de la pandemia. Y como tenemos el paro más grande, ¿le ponemos un granito más de arena? Como nosotros entendemos que el gobierno no ha dado respuestas a los problemas de la gente con menores recursos, colocamos más que una medida, una movilización. La movilización lleva al paro, pero el paro no es el objetivo, sino obviamente pararíamos todo el día. En ese paro se van a tratar de generar los mayores consensos sociales para demandarla, y no conozco otra forma de obtener logros. He leído en el mundo, pero mandando memorándum o mandando cartas al presidente no se resuelven esos problemas. La gente movilizada es la que ha logrado
modificar cuestiones que parecían imposibles. Cuando los trabajadores del canal cobran salario vacacional, aguinaldo, licencias, tienen licencias por maternidad, esos son logros sindicales que los lograron en esas mismas movilizaciones. Pero es no en momento otro lado. Ahora de esta movilización. Y el momento cuando la gente está pasando mal, cuando usted viene miles de trabajadores y le dicen yo no tengo respuesta, porque he pasado a cero, por ejemplo, los cantineros de los liceos. Yo que le digo, ¿no es el momento? Cuando vienen los trabajadores que están en el seguro de desempleo y se les está terminando el periodo y obviamente tienen la incertidumbre de si vuelven o no al lugar de trabajo. ¿Qué les digo? Este no es el momento. Cuando vienen y me dicen no podemos pagar el agua, la energía eléctrica y no hay una política para tratar de incentivar a que eso, además de perder el trabajo, no pierdan los servicios públicos. ¿Yo qué les digo? Esperen un poco que este no es el momento. No, pero el momento es cuando la gente decide luchar con cuidado, ¿no? Porque además es con distanciamiento, en una avenida muy amplia. Yo sé que va a haber ojos muy agudos en esta movilización, mucho más agudos que en otro lado, pero nunca vi lograr nada a ningún gremio, en ninguna parte del mundo, diciendo este no es el momento. En todo caso, el momento está, creo yo, que medido, porque es un paro parcial de 4 horas, una movilización corta de unos 30 minutos, un conjunto de plataforma muy clara para la sociedad y vamos a tratar de que la mayor parte de los uruguayos la conozcan. Si somos capaces de colocar... Es amplia la plataforma, ¿no? Sí, porque pero mezcla... coloca primero el trabajo. Coloca en segundo lugar la emergencia de los servicios públicos para los hogares que se quedaron sin ingresos. Coloca, de alguna manera, ayudas para las pequeñas y medianas empresas para que puedan preservarse los puestos de trabajo. Coloca una negativa a una ley que consideramos negativa, como es la ley de urgente consideración, que como habrán visto hasta hace 2 días nadie sabía qué diablos se había votado en la Comisión del Parlamento. O sea que se ha discutido con poca calidad democrática. Esto para mucha gente puede estar mal, pero para los que lo votamos unánimemente creemos que es la medida acertada. ¿Cuándo se va a ver esto? Y se ve siempre hay avances, algunos avances, logran 20 años en conquistarse. Supóngase, en el año 2002 firmamos con Teresita González el ingreso de las auxiliares de Comisión de Fomento. Sí. Eran 2.000 y entraron las últimas hace 1 año. Esa lucha demoró 18 años. Brevemente, Murera, ¿usted qué opina de la movilización, el paro del PIT-CNT? Bueno, yo evidentemente creo que no concuerdo que el paro ayude, y menos en este momento, ¿no? Hoy creo que, como promulgamos desde el primer momento de la pandemia, tenemos que mantener los motores prendidos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que generar tributos, impuestos para apoyar justamente a los sectores que están... Los sectores que tienen trabajo hoy tienen que apoyar a los que están más débiles. Y es lo que se está tratando de hacer con tributos, con colectas, con canastas. Digo, hay un movimiento solidario muy grande a nivel de toda la sociedad. No estoy acá hablando de la industria. Creo que un paro hoy no ayuda, evidentemente. Gabriel Murera. Normalmente, ¿no? No solo hoy. Gabriel Murera, presidente de la Cámara de Industrias, le agradecemos mucho por estos minutos. Presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, muchas gracias.